y esta mujer y estos hijos no protegían. Y este agresor mató a estos hijos. Estos niños ya no se pueden volver. Bueno, Pero ¿quién da garantía que estas mujeres, estas madres o padres también se protegen? ¿Quién protege? Porque aquí no está protección. Si después de estas denuncias quitan hijos. Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo que ha establecido es que la violencia familiar es una forma de maltrato infantil y el Tribunal Supremo, a instancia de la Fiscalía, ha retirado la patria potestad a un maltratador y ha sido recogido en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia de 2021. Y entonces, cuando esto falla, lo único que puedes hacer es dirigirte a la Fiscalía de Sala de Violencia de Género de la Fiscalía General del Estado. Claro, pero esto además se aprobó en septiembre del 2021. No, pero la doctrina del Tribunal Supremo es anterior y la Organización Mundial de la Salud es anterior también. Vale, pero esto es de que cuando hay una denuncia por violencia de género, vale, automáticamente se quita el régimen de visitas al supuestamente agresor, vale, que tiene que ser condenado. Tendrá que ser un juez quien lo haga, quien determine si este animal, vamos a llamarlo por su nombre, es culpable, vale, porque también sabemos que hay denuncias falsas en casos, otros casos no. Pero bueno, el que se constata de verdad que es un maltratador que no sabe convivir, pues bueno, pues que le quiten el régimen de visitas si esté enjaulado como un animal que es, pues bueno, creo que estaremos todos de acuerdo. Nos comentan desde aquí, desde el foro, también, bueno, es que bueno, que acá hay muchos juicios judicializados, ¿no? Que a veces también se pasa por alto, ¿no? Sabemos que hay sentencias inclusive del Supremo en este país, para las personas que nos están viendo de otros países, el Supremo en la escala jurídica es lo más alto que tenemos en este país, que les da la razón a estas familias, ¿vale? En este caso estoy hablando de dos abuelas que ahora mismo conozco y siguen sin ver a sus nietas, ¿vale? Con sentencias del Supremo, que dicen, por favor, bueno, inclusive hay una mamá con dos sentencias del juez, dos veces le dio la razón y dijo, por favor, devuélvanle a las hijas a esta señora, ¿no? A esta familia, que es una familia, o las abuelas con sentencias del Supremo. Que sepan el poder que tienen estas administraciones, que inclusive se ponen por encima de la ley, ¿vale? Porque esto es la ley, no es que lo diga yo, ni lo dice cualquiera de los panelistas que hoy nos acompañan, lo dice la ley, un juez que dice, por favor, devuelvan estos niños a estas familias. Bueno, pues estas familias siguen a día de hoy sin ver a estos niños, ¿vale? También tenemos un caso ahora mismo que hay una niña con discapacidad y la mamá va a tener otro bebé. Entonces, los servicios sociales hacen su vida imposible. No le dan ninguna rehabilitación para esta niña que necesita rehabilitación. Ellos están intentando, van detrás de ella, acoso, cualquier tipo de, hacen su vida imposible. Quieren quitar primero a esta niña con discapacidad y después, cuando quitan un niño, se quitan segundo hijo también. Te falta el primer paso, Elena. Elena, te falta el primer paso que le hicieron hacer. El primer paso. Del mismo caso que estás hablando tú, lo que le hicieron hacer el primer paso. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el paso? Primer paso se fue que simplemente porque intervinieron servicios sociales, porque como escucharon algo ruido, vecinos, y llamaron a policía y Te perdemos, Elena. servicios sociales viendo que la niña tiene discapacidad y sabemos perfectamente que con discapacidad reciben más dinero. A esta madre amenazaron que ella tiene que poner denuncia de violencia de género en este momento o quitan hija. Y el padre mirando dijo, pues, ¿qué hago? Pues pon denuncia.
para que no se llevan la niña. Ahora, este padre tiene orden de alejamiento, esta madre va a tener un luz y no le dan rehabilitación para esta niña que necesita rehabilitación, no quieren dar ni un enfermero para cuidar y van detrás de ella para que ella firma un papel voluntario, entrega de esta niña. ¿Qué pasa en este caso? Y tenemos muchos casos. Después, cuando una madre que no tiene familiares, cuando acude a hospitales y un papel que cuida voluntario y después dicen que se devuelve, muchos casos que después de todo esto, cuando madre sale del hospital, no se devuelven hijos. Vale, si alguien quiere intervenir, adelante. Sí. Sí, bueno, yo la verdad es que estos casos sí que me los he encontrado y efectivamente la ley prevé lo que se llama la guarda voluntaria, es decir, cuando una madre, un padre, una familia pues tiene ya alguna dificultad para atender a su hijo o bien, por ejemplo, eso ocurre, sobre todo he visto en situaciones en las que los menores pues tienen enfermedades psíquicas y es muy difícil mantenerlos en casa porque pegan a los padres o pegan a los restos de hermanos y es un problema. Entonces, en estos casos yo sí que he visto que lo dicen, bueno, pues lo meten en un centro terapéutico a ver si ahí se rehabilita o mejora. También he visto casos en los que por situaciones económicas una familia pues les van a desahuciar o tienen situaciones económicas un poco más complicadas que los entregan en guarda y en estos casos lo que dice la ley es que lógicamente cuando pasa ese tiempo se los tienen que devolver. La realidad, como comentaba Elena, es que a la hora de solicitar el retorno, la administración no los devuelve. Entonces dices, bueno, ¿esto qué es, no? Y efectivamente sí, esto ocurre. Y eso, la figura de la guarda voluntaria sí que existe. Y está esa posibilidad establecida legalmente. Isa, el micro, Isa. En lo que decía Álvaro, según el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los niños discapacitados, los niños con anomalías psicológicas solo pueden ser separados de sus familias por orden de un juez. Pues Isabel, de esta madre... Te perdemos. Elena, te perdemos. Te perdemos. Está vulnerando todos los derechos. No te oímos, Elena. No te oímos. Lo que están... ¿Ahora? Pero ahora inténtalo. Ahora. Pero lamentablemente están vulnerando todos los derechos de los niños, de las familias biológicas, están incumpliendo todo, no se respetan ni leyes ni constitución española. ¿Y cuántas quejas hay? Claro, es muy buena pregunta, Isabel. Muy buena pregunta. Sí, adelante, Elena, tienes la palabra. Padre Teodoro, mi pregunta es para usted, ¿por qué decidiste ir a Bruselas y de la... ¿Por qué? En España nadie se mira este problema, niños tutelados, estas retiradas, estos barbarie que están abusando en centros de menores, están medicamentando a la fuerza, maltrato psicológico, físico, abusos sexuales, droga, prostitución, es lo que están haciendo con niños en centros de menores. ¿Por qué en España nadie toma las medidas para que estos niños sean protegidos? Tanto la familia biológica y tanto estos niños cuando están, según ellos, que están ayudando a estos niños. ¿Por qué estos niños desprotegidos? Bueno, en realidad, verídicamente se ha demostrado que a los niños no les importa nada, lo siento en decir estas palabras,
ellos recogen a los niños o los tutelan por un interés, y cierto está que los tienen 18 años y cuando ya no les rentan, los sueltan a la calle y los dejan a su suerte, a los pobres, sin hogar y sin nada, o sea, que se busquen la vida. Los tiran en la puerta del centro donde estén y que se busquen la vida como puedan. Mirad las injusticias, ¿no? Y respecto a por qué fuimos a Bruselas, teníamos que ir, gracias a Dios que hemos sido los primeros en ir a Bruselas, gracias a Dios que luego, pues, a raíz de nosotros se animaron otras personas, pero bueno, gracias a Dios fuimos los primeros, porque aquí en España ni jueces ni tribunales, que yo me he reunido con jueces, he ido a juzgados, no me han querido atender, ni fiscales, ni nadie quiere saber de este tema, todo el mundo se callaba y los niños siguen sufriendo y sufriendo, ¿no? Y sobre todo las familias. Pero es verdad que el ir a Bruselas fue para que alguien más poderoso de lo que aquí tenemos en España, porque es verdad que es el Estado, que no es una broma, que luchamos contra el Estado, y luchar contra el Estado es muy difícil, ¿no? Cuando la corrupción o la mafia nace del Estado es muy difícil, ¿no? Pero el ir a Bruselas fue para eso, ¿no? Para explicarle a los europarlamentarios, que a los diputados del Parlamento, de que vieran la realidad, ¿no? De lo que está pasando en España, y es verídico. Bueno, y yo no sé si lo sabrían o no lo sabrían, pero bueno, la eurodiputada que nos atendió al parecer no lo sabía, pero luego 3 días después, cuando sí estuve en La Haya, y bueno, me recibió la Corte Infantil, porque La Haya no es solo un tribunal, dentro de La Haya hay muchos tribunales, ¿no? Cada uno de un área, ¿no? A mí me tocó la de infancia, del menor, y resulta que uno de los jueces, el único de los 4 que me atendieron, que hablaba español, me dijo que ellos habían tenido muchísimas cartas de madres desde España y desde otras partes de Europa, ¿no? Porque no está pasando solo en España, está pasando en muchas partes de Europa, ¿no? Pero bueno, me explicó lo del caso de España, ¿no? Que les llamaba la atención, que mayormente España impera, es un Estado de Derecho, y que los jueces y fiscales no pongan ya cartas en el asunto, investiguen esto de una vez y lo terminen o lo continúen. Es que nada, es que nadie hace nada, porque la política no hace nada. Hemos estado con políticos de todas las formaciones y ninguno ha hecho casos. Todos me dan palmaditas en la espalda y me dicen, lo miraremos. Pero a la hora de la verdad, nadie mira nada, nadie mira absolutamente nada, nadie investiga nada, y el sufrimiento sigue siendo para las familias, para las madres, pero aún siguen quitando niños, aún supiendo que es ilegal, ¿no? Porque, como he dicho al principio, puede ser que algún informe de desamparo para algún niño, vale, pueda ser que sí, que sea justo, pero mayormente la mayoría que yo he podido investigar y los tengo en mi expediente y tengo las pruebas reales, son absolutamente falsos. Y el ir a Bruselas, pues es para eso, para denunciar que aparte de mi informe había una denuncia también, que yo entregué el Ardón, ¿no? Con un informe también que me acompañaba, que me dio aquí, que me daron de aquí, de la infancia del menor, de donde estoy ahora, perdón, que estoy un poco con el nombre. Y bueno, pues eso y luego en La Haya también se entregó, y los jueces de La Haya me dijeron que bueno, me daban hasta el 10 de enero para presentar una serie de pruebas más de las que había presentado, y que si ciertamente ellos investigaban y constataban que todo es real, que sí que se podría crear una comisión de investigación, ¿no? Donde yo, mi ONG, mi congregación religiosa, también iba a estar presente, ¿no? Que esperemos que salga adelante. Yo estoy mandando cosas que cada vez me están mandando las madres, estoy mandando cosas porque me dieron un correo. Y bueno, pues a ver si Dios quiere que se cree esa comisión de investigación y en España, pues las familias volvamos a ser felices, ¿no? Que nos vuelvan a entregar nuestros niños, ¿no? Pero es verdad lo que me dijo el juez, para terminar, que ciertamente que es verdad, al estar en un Estado de Derecho, en un Estado que mandan los jueces, tenían que investigar esto, fuera verdad o fuera mentira, ellos tenían que decir, bueno, vamos a investigar a ver si es verdad, porque nosotros estamos para proteger a la ciudadanía, ¿no? Según yo creo, ¿no? Y ellos pues tenían que decir, vale, es mentira, pasamos de todo, las madres son unas mentirosas, pero si no decían, es verdad, las madres dicen verdad, ahora vamos a investigar y que pague el culpable, el que haya hecho esto, ¿no? Pero en realidad no sucede nada, seguimos como estamos.
La solución yo creo que es muy sencilla, que además Isabel está mucho en eso, Adeni Madrid, ¿vale? Que creo que es el juez el que tiene que terminar un desamparo, ¿no? Que creo que sería lo más justo y lo más normal, ¿no? Un juez tiene el poder, que tenga el poder de quitar en su caso estas tutelas a todas estas familias, que es lo que Isabel siempre pone su esfuerzo en eso, ¿no? Yo creo que además es lo que debería ser, ¿no? Que esté estudiado, que sea una cosa verídica y que no sea algo que se dice y se hace pues de cualquier manera, ¿no? Viendo informes, muchos de ellos pues son copias y pegas, simplemente cambian el encabezado y ya, ¿no? Seguimos con la siguiente. Perdón, a este respecto, bueno, a mí me gustaría hacer, bueno, o manifestar que el problema que tenemos que al no ser los jueces los que determinan el desamparo, al final es un procedimiento administrativo. Un procedimiento administrativo lo que te imposibilita precisamente es que haya una confrontación de pruebas. Es decir, la administración dice X, pero yo tengo que tener la posibilidad de decir, oye, esto es mentira. O sea, en teoría esto en el procedimiento administrativo sí que está, pero en la práctica es que al final hacen lo que quieren. Y la impresión que yo tengo muchas veces, aunque no tenga mucho que ver con el tema, la impresión que yo tengo muchas veces por experiencia propia es que, por lo menos en la Generalitat Valenciana, es que antes, ante la duda, retiran los menores y luego ya se va a ver qué pasa. Pero ante la duda, los menores ya en nuestra casa. Entonces, eso es lo que tengo la sensación. Y con respecto, y perdón que vuelva a lo de antes, las instituciones que deberían de proteger al menor, en teoría en España está lo que se llama el defensor del niño, que forma parte del defensor del pueblo. Es como una especie de subsección en el defensor del pueblo. Y en todas las comunidades autónomas hay una sección dentro en Valencia es el síndic de Greuges. Está el defensor del menor. A mí sí que me consta, sobre todo en Valencia, después del tema de lo de Mónica Oltra, que el defensor del menor sí que ha hecho bastante porque se investiguen las cosas. ¿Que debería hacer más? Pues probablemente debería hacer más. Lo que sí, por ejemplo, yo es una cosa que también utilizo mucho en los juicios como prueba, el defensor del menor en Valencia, por ejemplo, hace un informe de cómo está funcionando todo esto en Valencia. Te dice cuántos funcionarios hay en Alicante, cuántos funcionarios hay que se dedican a esto en Castellón. Y te van haciendo como una especie de auditoría de qué es lo que hacen bien, lo que hacen mal y lo que tienen que mejorar. Yo creo que eso es muy positivo. Quizás deberían hacer mucho más, pero eso ahí está y yo creo que hay que reconocerlo. Álvaro, una pregunta. Ex marido de Mónica Oltra, que abusó niños menores de edad tutelados, ¿está condenado? Sí. ¿Cuántos años de cárcel este señor tiene? No se escucha. ¿No te escucha? ¿Se te escucha? No, no te escuchamos. Ahora sí. Sí. Sí, es que no he escuchado la pregunta de Elena, perdonad. Si tiene condena ex marido de Mónica Oltra que abusó a estos niños de menores de edad, niñas tuteladas. Sí, le condenó el Tribunal Superior de Justicia y confirmó la pena el Tribunal Supremo. Creo que lo confirmó el Tribunal Supremo, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero sí, el Tribunal Superior de Justicia lo condenó. ¿Pero cuántos años y si está en cárcel? Pues la es que no lo sé. No lo sé. No me acuerdo. Yo me acuerdo que leí la sentencia y me acuerdo que daba bastante caña a la Generalitat y por eso se está investigando a Mónica Oltra. Eso es lo que recuerdo de la sentencia que leí. Ahora, si me permitís, bueno, solo quiero, ya comunicamos, le voy a dar paso a Luigi Carino, que es el presidente de la ONG Primera Infancia, vale, que tiene la mano levantada, que nos quiere decir algo. Luigi, cuando quieras, adelante. Yo creo, buenas a todos, yo creo que el camino para percorrer son ante los organismos internacionales, porque el sistema prácticamente español
tiene raíz muy profunda, el mecanismo está totalmente corrupto prácticamente. Entonces yo creo que tenemos que hacer untar casos, porque no vale la pena hacer solamente un escrito o un denuncio. Tenemos que presentarnos con casos reales y concretos, documentados, donde prácticamente hay una vulneración de derechos del Estado español. Entonces yo creo que tenemos que buscar ante los organismos internacionales algún tipo de actuaciones de parte de ellos. Yo soy plenamente de acuerdo con padre Teodoro, que hizo digamos, esta ida para Bruselas. Tenemos que reforzar, soportar prácticamente con casos concretos, porque solamente con los denuncios no vamos a resolver. Ellos prácticamente quieren los casos, quieren mirar realmente, podemos juntar 20, 30 casos que solamente para hacer entender que solamente el comienzo de esos 20, 30 casos, que hay millares prácticamente de esa vulneración de derechos da parte del gobierno español. Tenemos que lucharla ya. En España vamos solamente a chocarnos contra ideologías, contra un mecanismo que tiene raíces profundas. Vamos a chocarnos contra un sistema donde está recibiendo recursos económicos y todo el mundo está comiendo arriba de esos recursos y nadie le importa de los niños. Entonces tenemos el deber de luchar ante los organismos internacionales. Muchas gracias. Sí, ya comentar de paso que Primera Infancia Internacional ya mandó el informe a Europa, también al Defensor del Pueblo Estatal de este país, de España, y bueno, que vamos a estar muy pendientes de este tipo de casos, que vamos a tocar a todos los organismos nacionales e internacionales referente a este tipo de casos. Ya si quieres, Elena, pasa a la siguiente pregunta. Hay muchas respuestas y preguntas en el foro. Bueno, voy a ir leyendo y ya vamos pasando, porque bueno, hay mamás que todos conocemos y que bueno, que son auténticos, pero bueno, ya llegaremos a esos temas. Adelante, Elena. Sí, día 18 de noviembre fuimos con Padre Teodoro y pareció, es un detective, ¿verdad, Padre Teodoro? Cómo molestaba para que no podemos hacer esta denuncia. Parecía un detective, pero se ha podido hacer. También día 7 de diciembre se fue Pepe Maldonado y Tony Moreno, Asociación Nacional Menor Tutelado, denuncia en Bruselas. Pusieron denuncia tal y cual, genocidio viviente con los niños tutelados en España. Y aparte de todo esto, hay muchas denuncias del pueblo, fiscalía, en muchos sitios, y en España sigue todo igual. Javier. Sí, si quieres pasar a la siguiente pregunta, pues avanzamos. Me gustaría preguntar, si quitan de una familia biológica porque no son aptos a cuidar sus hijos, los niños están en centro de menores hasta 18 años. ¿Dónde van estos niños después cuando cumplen 18 años? Porque tienen que salir del centro de menores, pero supuestamente si quitaron tan malos padres, no pueden volver con su familia biológica. ¿Dónde tienen que ir estos niños? ¿Qué dan para estos niños? ¿Cómo protegen a estos niños? Si tienen algún estudio estos niños, si están preparados para salir de estos centros.
El que quiera contestar puede hacerlo. Adelante. Bueno, pues ya sabes, lo he dicho antes, cuando tienen 18 años